Que ocurra esto, que ocurra este tipo de mensajes ya planteando que va a haber violencia, esto no debería tener un pas y se está haciendo permanentemente en las redes. Vean. Veíamos estas imágenes. ¿Qué que su mujer ahora diga que va a sustituir a la gente de derecha mi por querido Vito Quiles. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esta vez no me lo vas a tirar, Pablo. ¿Me escuchas, Pablo? El próximo día voy a acompañar yo a Vito Quiles. Te paso por encima. Te paso por encima. Y si a alguno de esos tuyos se le ocurre ponerse en medio, dormirá contigo en el hospital. O sea, es directamente una amenaza con enviarte al hospital. Sí. Hay algo que es una realidad y que vivo como un orgullo. Los ultraderechistas, con diferentes papeles, nos odian a los de Podemos. Sea Vito Quiles, sea Pérez Reverte o sea este matón, que cuando digo matón lo digo porque es el jefe de una organización de profesionales que dan palizas por dinero. Desocupa es eso. Le hizo famoso a Ana Rosa Quintana. Y claro que es una amenaza concreta de alguien que tiene antecedentes policiales por agresiones, por dar palizas. Yo creo que lo razonable en este país no sea solamente que haya consecuencias con las acciones judiciales que vayamos a plantear, sino que hubiera una detención. Porque no es una amenaza de cualquiera, es una amenaza de un profesional de dar palizas que deja claro que a mí y a quien esté conmigo nos va a mandar a dormir al hospital. Y creo que sería muy aleccionador en términos democráticos que estos tipos que amenazan y que cumplen sus amenazas, pues les pusieran las esposas para que la impunidad que hay con la violencia en este país terminara ya. Es que ayer Vito Quiles, con 5 neonazis encapuchados, intenta agredirme a la salida de un mitin en Zaragoza. Es que ayer por la noche las juventudes de Vox, los de Revuelta que robaban el dinero de la Dana, vienen a pegar en la taberna Garibaldi carteles vandalizando la taberna contra Irene Montero. Es que hoy este matón profesional me amenaza. Entonces, para los de Podemos es un orgullo que nos amenacen por ser antifascistas y porque les hagamos frente. Pero en términos democráticos creo que el ministro del Interior debería tomarse estas cosas en serio, porque lo que le está ocurriendo a Sara Santaolalla, lo que les está ocurriendo a muchos periodistas por decir la verdad, está haciendo que mucha gente que no hable no se atreva a hablar, porque hay gente que no se puede defender de esta gentuza y tienen miedo. Yo creo que antes a José Pablo López, lógicamente como a cualquier persona sin experiencia parlamentaria, le incomodaba comparecer. Y ahora creo que incluso se divierte porque tiene tomada la medida muy bien a la derecha y a la extrema derecha. Yo creo que hay que decir claramente que una televisión pública tiene que tener una orientación editorial democrática, frente a orientaciones editoriales muchas veces golpistas de los medios controlados por el Partido Popular, sean medios privados o sean medios públicos. Algunos de los que estamos aquí no nos llevan a ningún medio privado, ni a ningún medio público controlado por el PP. Las amenazas que recibe Sara Santaolalla es por lo que dice aquí. Si a mí me amenaza Dani Esteve o Vito Quiles, no es porque yo tenga responsabilidades políticas, que ya no tengo ninguna, no soy cargo público. Es porque dirijo Canal Red y porque digo lo que pienso y digo mis análisis en la radiotelevisión pública. Por eso, frente a medios de comunicación que trabajan abiertamente a favor del fascismo, necesitamos una televisión pública plural, pero obviamente comprometida con los valores democráticos, con el antifascismo y con que no les salgan gratis a los violentos y a los extremistas de ultraderecha sus amenazas permanentes a las personas que tenemos una posición en la que aparecemos en medios de comunicación diciendo cosas que les molestan. Yo creo que no ha habido una sola persona que se haya sentado en esta mesa o en la mesa de cualquier tertulia que no haya defendido a Sara Santaolalla, que haya sido absolutamente crítica. No solo fueron amenazas, Pablo, sino que la siguieron, o sea, la siguieron en un coche, fue mucho más grave, y es de agradecer que el señor, el director de Radio Televisión Española, el presidente, pues nos defienda nuestra profesionalidad, porque no tenemos otra cosa que hacer periodismo desde la libertad, y aquí la tenemos. Sí, a su acosador le paga el PP. O sea, yo ayer en Zaragoza expliqué todo el dinero que da el gobierno del Partido Popular en Aragón al medio de Vito Quiles, al medio de Javier Negre, al medio de Eduardo Inda, condenado por mentir, al periódico El Mundo, condenado en el Supremo por mentir, que Silvia Enchaurrondo le va ganando todos los pleitos. Es escandaloso. ¿Quién es Dani Esteve? Este nazi que amenaza. Es un personaje de Ana Rosa, un personaje creado por la televisión de Berlusconi. Y ojalá el gobierno se diera cuenta que entregar una licencia a la familia Berlusconi es algo que va en contra
contra de la democracia española, que las licencias en manos de oligopolios van en contra de la democracia, que la democracia implica que los millonarios, que los banqueros, que los propietarios de fondos de inversión no puedan ser propietarios de medios de comunicación, porque eso va contra la democracia. Esos son los que después le dan dinero a los fascistas que nos amenazan. Pablo Iglesias, Arturo Pérez Reverte invita a que participes en esas jornadas que iban a ser la guerra que perdimos todos, pero va a haber un planteamiento nuevo, las van a hacer otra vez. ¿Estarías en esas jornadas? Arturo Pérez Reverte te invita. Esto ha dicho Pérez Reverte. Vamos a verlo. Jornadas a las que, por cierto, vamos a invitar a Pablo Iglesias para que, en vez de enviarnos bots y oleadas de escrachadores y jarabe democrático, si quiere se presente aquí con todos ellos a debatir y discutir todos estos asuntos de una manera razonable y civilizada. ¿Y la respuesta de Iglesias es? Parece que el capitán Alatriste me está invitando a un duelo. Venga aquí con todo su ola de escrachadores y de no sé qué. A las 7 elegiremos espada o pistola. Pues no. Yo, si le traes aquí a este programa Televisión Española, yo debato con quien me pongas enfrente, pero yo a un sitio de propagandistas del franquismo, pues les agradezco mucho la invitación, pero que discutan entre ellos. Está invitado Arturo Pérez Reverte, de Elon Musk. Elon Musk empezó... Bueno, cada uno es libre de coger lo que quiera, pero ¿se retratan o no? Empezó esta semana insultando a Irene Montero por defender la regularización de las personas migrantes, después ha insultado a Pedro Sánchez. El problema en realidad es que ojalá que bien me hubiera venido a mí que Pedro Sánchez fuera tecnocomunista, porque entonces podríamos haber hecho la red social pública más importante de Europa, que ese es el problema. El problema de las redes sociales es que están en manos de grandes capitalistas. Las redes sociales, que son el espacio de socialización más importante para los jóvenes, tanto para los que son ya adultos como para los que no lo son, están en manos de grandes capitalistas. Hombre, claro, siempre las utilizo, claro, evidentemente, claro que sí, sí. Pero si es que no hay alternativa a no utilizarlas. Es como si tienes que conducir un coche. No hay una empresa pública de coches, te lo tienes que comprar en la privada. Pero algo tan importante como las redes sociales debería implicar que no solo habláramos del problema de las redes sociales, sino qué estamos dispuestos a hacer para expropiar a estos delincuentes capitalistas, y que algo tan importante como la comunicación, ya termino, es que cada vez que hablo controlar algo a nivel público, algunos os ponéis como, oh Dios mío, tecnocomunista. Sería maravilloso que hubiera gobiernos que entendieran que el control colectivo de determinadas áreas estratégicas es la única manera de parar los pies a estos tecnocapitalistas, a estos oligarcas tiranos. No solamente hablar de ellos, sino estar dispuestos a hacer las expropiaciones y las nacionalizaciones que habría que hacer. Ojalá tecnocomunista. Sí, no, con todo cariño te lo digo, Pablo. ¿Sabes a quién me recuerdas a veces? ¿Te acuerdas aquel personaje? No sé si... A ver. Un personaje de South Park que era bastante conocido. Han matado a Kenny, hijos de puta. Exacto. Bueno, pues en esa misma serie, que veo que eres seguidor, hay un personaje que se llama Capitana Posteriori. ¿Te acuerdas de Capitana Posteriori? Era el que decía, ya lo advertía, pero estás todo el rato en plan vaticinando, digamos, el... Pero si en el fondo estás de acuerdo claro, conmigo. pero si estoy relativamente de acuerdo. Ya te he convencido de lo de la OTAN. Ahora te tengo que convencer de que hay que nacionalizar alguna cosa. ¿Sabes lo que pasa aquí? Joder, como no traen a Villarroya... Capitana Posteriori, coño, si a mí me habría gustado, Pablo, pero fuiste vicepresidente del gobierno, joder, y lo dejaste, y ahora estáis en 4 diputados, tío. Si a mí... Claro, con las hostias que nos dieron y los pocos que nos defendieron... Vale, Pablo, pero quiero decir que si encima de eso todo el rato es cargar, fíjate, podíamos haber hecho Capitana Posteriori. Pero si no es Capitana Posteriori, o sea, es que cuando nosotros decíamos, Luis, cuando nosotros decíamos aquí, hay lofer, no hay normalidad democrática, tu amigo Sánchez decía, ¿cómo está exagerando Iglesias? Y ahora que van a por su mujer, él y el país, Carlos Cue allí dice, sí, hay lofer, no hay normalidad democrática. En un nuevo episodio de... Si hubiera una situación de normalidad democrática en España, simplemente con la información que ha salido, el Partido Popular retiraría a este tipo como alcalde y como candidato a la próxima alcaldía. Pero probablemente lo vuelvan a presentar y quizá vuelva a ganar. ¿Y por qué puede volver a ganar un tipo en esta situación? Porque, como decía antes Luis, está cambiando la cultura política. Hay un proceso de fascistización de la derecha donde el machismo es un valor.
es un valor. Tú puedes ir a una campaña diciendo, ¿sabéis lo que os digo, rojos de mierda? Venezuela. ¿Sabéis lo que os digo con respecto al solo sí es sí? Que ahora tenemos que pedir un contrato para follar. ¿Sabéis lo que os digo? Y ese discurso violento, ese discurso que nos escandaliza, es un discurso que tiene un enorme éxito. Isabel Ayuso lo expresa. Si es que antes, la pobre mujer cuando estaba leyendo Rocco Siffredi, yo no creo que tenía que bajar la vista que Isabel Ayuso haya visto pelis porno de Rocco Siffredi. Pero Mar sí que las ha visto y es el que le ha puesto dile lo de Rocco Siffredi. El que sean capaces de ir... clarividente, vamos, no sé, tienes una Conozco bola a los de dos, cristal. conozco a los dos. Estuvo en La Tuerca algunas veces Isabel Ayuso y con el otro hablé alguna vez y sé de lo que hablo. Entienden perfectamente el espíritu de los tiempos. El problema es que responder a una derecha fascista como si siguiera existiendo una cultura socialdemocrática es algo que no va a funcionar. Bueno, pero decía el padre de todos los consultores políticos, Talleyrand, que todos los reyes roban, pero que los Borbones exageran. Yo creo que tener las reflexiones de los clásicos en mente siempre ayuda a comprender la realidad. Y ciertamente el comportamiento de Felipe VI es ejemplar. Como ejemplar fue el día que recibió a Eduardo Inda en la Zarzuela. Ciertamente tenemos un monarca que como buen Borbón es ejemplar. Hay un contraste también preocupante entre lo que piensa la mayor parte de la gente, y es que efectivamente estamos padeciendo las consecuencias de un sistema económico que está destrozando el equilibrio climático, y la persecución contra los activistas que están tratando de poner el foco en esto. Lo que están haciendo con Futuro Vegetal, lo que están haciendo con gente de Ecologistas en Acción, que se están organizando profesores universitarios como Jorge Richman, diciendo cómo puede ser que en este país estén sentando en el banquillo de los acusados a jóvenes activistas y no tan jóvenes que están haciendo lo que no hacen los gobiernos para poner énfasis en que el planeta se va a la mierda y en que o se cambie el sistema económico o no habrá futuro para nadie. Mencionabais antes la Agenda 2030. Yo fui ministro de la Agenda 2030. Entonces, claro, cuando Pedro Sánchez me dio esta competencia, le pregunté, ¿y con esto qué hacemos? Y me dijo, pues no mucho, pero es verdad que te permite hablar de muchas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? La Agenda 2030 es un conjunto de buenas intenciones, pero que en la práctica no compromete a nadie, y los estados que firman la Agenda 2030 después no la cumplen, empezando por el nuestro. Yo me tuve que encontrar, como ministro de la Agenda 2030, reunirme con algunos de los empresarios más importantes de este país, de empresas energéticas, que me venían con el pin de la Agenda 2030. Y yo decía, me da la impresión, compañeros, de que con esto lo que estamos haciendo es un greenwashing a ciertas empresas que se ponen el pin, pero no estamos aplicando ni una sola de las cosas que habría que aplicar, porque no es una de esas normas que sea de obligado cumplimiento, como lo de la Constitución y el derecho a la vivienda, que la Constitución española dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero después esto no implica ninguna obligación para nadie.